tal chicos? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren bien. Este día vamos con otra nueva clase del diplomado de electricidad y esta clase es recordar que es acerca de los interruptores eléctricos. La semana pasada estuvimos viendo acerca de lo que serían los toma corrientes y esta semana tocaría ver lo que es los interruptores eléctricos. Ok, vamos a ver un poco interruptores eléctricos, el tema principal y veamos qué es un interruptor eléctrico, ¿verdad? Eh, los actuantes de los interruptores eléctricos pueden ser normalmente abiertos, ¿ya? En cuyo caso al accionarlo se cierra el circuito. El caso del timbre o normalmente cerrado, en cuyo caso al accionarlo se abre el circuito. ¿Verdad? Entonces vamos a definir que un interruptor eléctrico es un elemento que nos permite ya sea cerrar el circuito o abrir el circuito. Normalmente los que conocemos son los que cierran el circuito. Estos son los que nos permiten que cuando nos presionamos estos cierran el circuito y el paso del flujo de la corriente se sigue su camino. En el caso de no presionarlos, estos no funcionarían y no se cerraran el circuito. Entonces, este es el interruptor eléctrico. También tenemos lo que son los pulsadores. Los pulsadores, ¿verdad? Estos son interruptores momentáneos. Este tipo de interruptor requiere que el operador mantenga la presión sobre el actuante, ¿verdad? Este lo que hace es que si ustedes no lo mantienen presionado, no va a cerrar el circuito. Si ustedes solo lo presionan una vez, lo va a hacer en ese momento de que ustedes presionaron, pero si sueltan, automáticamente él va a abrir el circuito y la corriente no va a seguir su sentido, no va a cerrar el circuito. Ya voy a explicar un poquito más de esto. Eh, Respecto a los interruptores, podemos encontrar los interruptores de un solo polo, ya los que vemos en las casas, de que estos solo tienen un interruptor, no tiene dos. Eh, y estos apagan y encienden una luz, ¿verdad? Esto es el más común que podemos ver, lo que interruptores se ocupan para eso, ¿verdad? Lo más común es para apagar y encender una luz. En algunos casos es para motores y así vamos a ir viendo otros ejemplos. Los interruptores de magneto o térmicos, esos también, estos les podemos hallar como térmicos y los encontramos en la casa, ¿verdad? Estos se caracterizan por tener un tipo de protección incorporado, actuando en caso de un cortocircuito, ¿verdad? Estos funcionan en base a calor y cuando este calor, el calor de estos llega a un nivel extremo, este automáticamente se abre y el paso de corriente ya no fluye como venía trabajando. De allí, bueno, cómo instalar un toma corriente, bueno, perdón, ahí me equivoqué en la presentación. Aquí es cómo instalar un interruptor con un toma corriente. Lo que pasa es que hay unos que venden que vienen ya con, con su interruptor, el toma corriente. Entonces, para eso hay una imagen, ¿verdad? Aquí tenemos el circuito de interruptor y enchufe mixto. Este de aquí es un toma corriente y este de aquí es un interruptor. Entonces, nosotros tenemos, en este caso, en el ejemplo hay dos fases, no siempre van a haber dos fases, normalmente es una sola fase. Y hay dos neutros, no siempre van a haber dos neutros, siempre hay, en el caso siempre hay uno. Perdón, es que se abrió automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que hace? Para instalar un enchufe o un toma corriente, ya todos sabemos, ¿verdad? Se jala la línea, la fase, y se jala el neutro, ¿verdad? Para instalar un circuito de luces, ya por medio de un interruptor, vamos a tomar la fase y la vamos a llevar al interruptor y la vamos a conectar en uno de sus polos, ¿sí? En uno de sus polos. Y el otro polo lo vamos a conectar al otro parte del foco. Ya, el foco, esto se llama socket o roseta. Entonces, la roseta tiene dos terminales, igual que el interruptor tiene dos terminales. Una donde se va a conectar la fase y la otra va a salir a una terminal del socket.
y la otra terminal del socket va a ir a neutro. Entonces, cuando esto se cierre, ya se cierre, o sea, se encienda, automáticamente la fase va a venir por acá, va a recorrer y le va a dar electricidad al foco, ya. Entonces el foco actúa, verdad, como un consumidor de energía, y ahí es donde la energía se consume y pues hasta ahí termina todo. Entonces, bueno, vamos a explicar un poquito de un circuito cerrado y un circuito abierto. Ya tal vez ya lo hemos visto, pero para ampliar la información, permítame un momento. ¿Ya?